Iglesia Tierra de Libertad, el pastor Nicolás Salazar Sierra. Recuerden que les habla Natalia Andrea Gutiérrez Pérez de la ciudad de Medellín, Colombia. Para todos aquellos oyentes de habla hispana que nos están escuchando en este momento. Y seguimos con la serie El quebrantamiento sexual y cómo quebrar el quebrantamiento sexual. Y hemos enumerado varias etapas y yo quiero recordárselas muy rápidamente. Y son primera etapa y dar ese gran paso de que es una guerra que no podemos solos y que necesitamos entregársela a Cristo Jesús. Necesitamos rendirla a Él, necesitamos que Él nos ayude. Su palabra dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esta carga, esto es una guerra y no podemos solos. Vemos como segunda etapa es romper el silencio. Necesitamos personas que nos ayuden, necesitamos personas que al ir nosotros hablando van a saber que podemos controlar. Recuerden que vemos, hay momentos y recuerdos que hay momentos y sucesos que no recordamos, y cómo los vamos a controlar si no los recordamos. Es necesario, y a veces no recordamos para no hacer daño, para que nuestra mente no traiga memoria, no genere dolor. Y vemos como tercera etapa disponernos a entender y humillarnos ante Él. Como cuarta etapa, vencer la culpa. Y vencer la culpa porque ¿cómo podremos ser usados por Dios? ¿Cómo podemos seguir adelante con el plan que Dios tiene con nosotros mientras hay una culpa, mientras hay una falta de sanidad? Y no solo para que sea parte de nuestro ministerio, para parte de amor a Él, para poder conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Mientras que haya en mí un pensamiento de culpa, un sentimiento de culpa, no voy a actuar, no voy a tomar buenas decisiones. Y vemos como por última en este momento, y vemos la etapa de ponernos la armadura. Vemos como quinta etapa ponernos la armadura de Cristo, vestirnos con la armadura de Cristo. Vestirnos con Él, porque la armadura es el mismo. Porque después de que somos sanados, después de que la culpa es liberada de nosotros, después de que Dios hace un proceso de sanidad a través de romper el silencio, de reconocer, de entregar su carga, vemos la necesidad de permanecer firmes. Debemos ser conscientes de que después de que Dios nos sana el quebrantamiento sexual, es necesario permanecer firmes para no volver atrás. Es necesario fortalecernos en el Señor, como dice Efesios 6. Por lo demás, hermanos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Mira, Dios no va a quitar el deseo. Dios nos enseña a controlar el deseo. ¿Y cómo lo controlamos? Rindiéndonos a Él. Todo lo que sentimos, rendirlo a Él, llevándolo todo este deseo desenfrenado a la cruz. Si Él mismo rindió ese deseo, quizás de ese dolor, de saber que iba a pasar algo malo con Él. Y Él que lo rindió a su Padre, y que vino un ángel para fortalecerlo. Y nosotros, es necesario que nosotros rindamos esos deseos. Es necesario porque estamos en esta naturaleza. Grandioso y bienaventurado, diría yo, quien no tiene un deseo sexual. Si es la voluntad de Dios. A no ser que sea puesto por Él mismo o por el enemigo, porque eso también vamos a hablar. Porque es algo muy teso, porque el enemigo precisamente usa el deseo para llevarnos a pecar. Y lo vamos a ver mucho más adelante. Para los solteros, en que deseen cuando no deben desear. Y para los casados, para que no deseen cuando deben desear. Eso es lo tremendo del diablo. Eso es lo que él usa para ir en contra del diseño perfecto de Dios. Vemos que Dios creó la sexualidad, como lo veníamos mencionando a lo largo de esta serie, y en el primer programa lo mencionamos. Y vemos que Dios nos dio un deseo sexual, nos permitió tenerlo para deleite, para placer, para gozo. Lo veíamos en un Génesis 18:12 y en un Eclesiastés 9, y se los voy a mencionar. Y se dice Génesis 18:12:
Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Mira, Sara lo decía, pero ella sabía que quién le iba a dar ese deleite. Y vemos que Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El deleite es algo dado por Dios, es algo permitido que sintamos. Pero ojo, que estamos hablando que este deleite va de acuerdo al diseño de Dios. A tener un deleite cuando podamos tener el deleite. ¿Dentro de qué? De lo establecido por Dios, dentro de un matrimonio. Para tener deleite con ese esposo, con esa esposa. Y a los solteros obviamente va a haber un deleite, pero el Señor nos va a enseñar a controlarlo. El Señor nos da herramientas y dice, de esta manera, ¿cómo quitar? ¿Qué implicaría que nosotros no tuviésemos un deseo? Esto iría en contra de su creación. Él no nos creó para que no nos deleitáramos, Él nos creó precisamente para que nos multiplicáramos. Y ahí es donde vemos lo tremendo del diablo. El diablo hace que esos deseos desenfrenados, mira, Dios nos sacó de ese quebrantamiento sexual. Jesús, con todas sus herramientas, que es lo que vamos a ver a continuación, y es acerca de la armadura, de vestirnos con la armadura de Dios, como principal herramienta para vencer, para permanecer firmes, porque hemos venido hablando de los pasos para quebrar un quebrantamiento sexual, las etapas. Y esa es de las últimas etapas cuando hay sanidad. Y es que, mira, vamos a tener ese aguijón. Quizás un Pedro, no sé, algún discípulo tuviese ese aguijón. Pero para ellos no era tan teso. Me imagino que sí era fuerte, me imagino que sí lloraban, como cuando nosotros quisiéramos como solteros. Dios, quita estos deseos, no quiero sentir. Quizás en algún momento ellos lo dijeron, pero ellos se bastaban en Él, ellos pensaban en Él. Ellos estaban con Él. Y eso es lo que hoy vamos a empezar a hablar. Y como siempre he dicho, la armadura es el mismo. La armadura es Él. Estar en Él para vencer, para estar firmes cuando venga atrás, para no volver atrás. Porque eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo hacer para no volver atrás? ¿Cómo hacer para no volver a ese quebrantamiento sexual? ¿Cómo hacer para estar firmes? Y eso lo vamos a ver en Efesios 6. En Efesios 6 es la armadura de Cristo, del 10 al 20, como no lo menciona. Dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no está contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, en esos días malos de que vienen esos pensamientos, de que hay una tentación, en esos días donde quisieras volver atrás, de quisieras volver a masturbarte, que quisieras ver pornografía, que quisieras estar en fornicación. Mira, sí, van a haber esos deseos. Y no te culpes, como veníamos hablando antes, por sentirlos, no, porque eso demuestra tu humanidad. Que está mal dejar que esos deseos se queden, dejar que esos pensamientos se queden, como decía Martín Lutero. Es imposible impedir que un pájaro vuele sobre ti, pero sí es posible que el pájaro haga nido en tu cabeza y se quede ahí. Ahí es donde estás mal, ahí es donde hay que vencer, ahí es donde hay que arrodillarse, ahí es donde hay que humillarse,
Ahí es donde hay que ir, a la presencia del Señor, a que nos ayude a vencer. Dios sabe que luchas y quizás para muchos este es nuestro aguijón. Pero ¿cómo hacemos que ese aguijón esté siempre hacia abajo, inclinado, y que nunca se levante ese aguijón? Es cuando nosotros nos rendimos al Señor y le decimos: Señor, mira este aguijón, Él no lo ha quitado. Él nos está enseñando a ver la sexualidad como Él la diseñó. Y nos está enseñando a controlarla. Y por eso es de lo que estamos hablando hoy. Vemos como primer paso, y vemos que todo cristiano necesita saber cómo hacerle frente al mal. Y ese es el objetivo de la armadura. Es que para cuando venga el día malo, sabemos que el diablo usa todo para ir en contra de la voluntad de Dios, trayendo mentira, trayendo deseos que no dan a lugar, usando todo lo de Dios para ir a ponerlo en un diseño equivocado, como decimos, en una codificación errada. Vemos de tal manera como el diablo usa los deseos que Dios nos dio, las emociones, para ir en contra del diseño de Dios, para usarlas mal. Porque Él no tiene materia prima. Toda la materia prima fue ¿de quién? De Dios. Dios puso toda la materia prima. Que Él la use para hacer mal es otra cosa. Pero nuestro creador fue el que nos dio todo, hecho bueno y perfecto, porque así nos lo entregó. Pero vino Él, vino el sapo del diablo y vino a dañar todo. A codificar diferente la sexualidad. Y bueno, vamos a entrar en primera etapa. Dice, ¿cuál es el objetivo de la armadura? Protegernos en el día malo. Y segundo, estar firmes después de que pase el día malo. ¿Protegernos de qué? De que no venga la tentación. Y estar firmes cuando queramos volver atrás. Para estar firmes, porque van a venir esos deseos. Después de que tú estés sano, después de que Jesús ya te haya sacado, después de que la cadena de quebrantamiento sexual ya ha sido quebrada. Van a llegar. Y como primero vamos a ver el cinturón. Y yo les digo, ¿con quién luchamos? Y mira como dice Efesios 6:12, contra el mismo Satanás, como dice, porque el que quiere que mintamos como él y ser desechados como él fue Satanás. Satanás en Efesios 6:12 nos dice que porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién luchamos? ¿Contra quién tenemos que estar firmes? ¿Contra quién tenemos que vencer? Y no lo vamos a hacer solo, vamos a usar la armadura de Cristo, de Dios, que es el mismo Cristo Jesús. Y vamos como primera, es el cinturón de la verdad. Por lo tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. El cinturón de la verdad comprende dos sitios, nuestros corazones y nuestra mente. Hemos venido hablando que la mente, en la escritura judía, la mente en los judíos, el corazón, perdón, en la escritura judía, en los judíos, era la mente, es la mente. No es el corazón que bombea, sino la mente. La verdad nos mantiene seguros en Cristo y hace que todas las demás piezas de la armadura funcionen de una manera eficiente. El cinturón de la verdad mantiene nuestra armadura ¿dónde? En su lugar. Si nos ponemos una armadura que es grande, pesada y que necesitamos ajustarla. ¿Y cómo la ajustamos? Con el cinturón para que no se caiga esa armadura. El cinturón de la verdad, necesitamos estar firmes en la verdad. Necesitamos estar en pie cuando venga el enemigo en la verdad. Escrito está. El Señor le dijo al Satanás, escrito está.
¿Y Satanás qué hizo? Huyó. Así mismo vencemos nosotros. Y dice, la verdad nos mantiene seguros en Cristo y hace que todas las demás piezas de la armadura funcionen de una manera eficiente. Comprometernos a caminar diariamente en la luz de la verdad. Enséñanos, Señor, a decirle al Señor, enséñanos tu camino para que caminemos en tu verdad, como dice un salmo, los Salmos 86, 111. Esto es fácil de entender, puesto que Jesús dice a Satanás, el padre de las mentiras. ¿Quién es Satanás, el padre de las mentiras? ¿Qué hace? Coger la verdad y dañarla. Porque eso es. Él siempre quiere imitar el reino de Dios. Él siempre, pero de una manera errada y dañando su diseño, su codificación. El padre de la mentira, como dice en Juan 8:44. Es muy sorprendente la lista de cosas que Dios considera como abominables, como abominaciones. Y vemos que es el quebrantamiento sexual, vemos que una lengua mentirosa es una de las cosas que él describe como aborrecibles para él. En Proverbios 6, del 16 al 17, y establece claramente que ningún mentiroso será admitido en el cielo. Como dice Apocalipsis 22, 14 al 15, por lo tanto somos exhortados a basarnos solo en la verdad, para nuestra satisfacción y liberación y para beneficio de aquellos ante quienes somos testigos. Vemos también como segundo paso, segunda parte de la armadura, la coraza de la justicia. Revestidos con la coraza de justicia, Efesios 6:14. Un soldado que tiene puesta la coraza se adentra en la batalla confiado y con valentía. El diablo está constantemente atacándonos con mentiras, acusaciones y haciéndonos recordar nuestros pecados pasados. Sin la coraza de justicia, estos traspasarían hasta llegar a donde nuestro corazón y volver a pensar en esa culpabilidad de ese pecado sexual, de ese quebrantamiento, de eso que hicimos que nos generó culpa, de eso que hicimos con nuestro cuerpo. Sin esa coraza, el diablo vuelve a penetrar y a traer culpabilidad. Tienes que estar seguro de la identidad en Cristo Jesús. Acércate confiadamente a su presencia, como dice Hebreos 4:16. Nos guarda de las emociones. Y dice, vamos a ver, como tercero, el calzado de la paz. Y preparación, el calzado de la paz, de prepararnos para caminar en él, de preparados en que seguiremos luchando, seguiremos teniendo ese aguijón, porque ese aguijón no nos ha sido quitado, pero nos está dando herramientas para controlar ese pasado, ese aguijón quizás sexual que hay en tu vida, con el cual has luchado, con el cual el Señor te va a enseñar a vencer. Dios te va a enseñar a vencer, Cristo te ayuda a vencer, rindiendo esto a Él. Y como lo hemos visto en los programas anteriores. El calzado de la paz como tercer parte de la armadura. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, Efesios 6:15. El calzado nos permite pisar con libertad y sin temor mientras nos enfocamos de lleno en la batalla en nuestras manos. Nos ayuda en nuestros movimientos, nos ayuda en defensa, en salir corriendo, ¿por qué no? El calzado que Dios nos da impulsa hacia adelante para proclamar la paz verdadera. Esto mismo que quizás yo pueda estar haciendo porque Jesús, el Señor me ayudó a vencer con un quebrantamiento sexual, es lo mismo que tú vas a hacer cuando venzas. Decir, Jesús lo hizo, Jesús vino y soportó tentación, Él me enseñó a vencer. Yo voy a enseñarle a otros, yo voy a llevarles a otros las buenas nuevas de la paz, de que Jesús puede sanarte de ese quebrantamiento sexual, puede sacarte de esa atadura sexual.
A eso es lo que la parte que tiene la armadura, que es el calzado de la paz, a yo poder dar paz a otros, a decirle, a que yo pueda dar paz a otros y decirle, yo vencí con Cristo, tú también lo puedes hacer. Cristo venció en mi vida, en esta atadura. Tú también puedes ser vencedor con Él. Para detener la programación, pero Satanás siempre, quiero contarles algo, Satanás siempre tiene muchos obstáculos en el camino para detener la propagación del Evangelio. Pero Cristo ha vencido con su poder y su fuerza. Siempre vamos a ser vencedores cuando estamos con Él. Siempre vamos a ser vencedores cuando vengan esos pensamientos, cuando vengan esos deseos, cuando vayas a tener el deseo de abrir una página por internet, pornografía. Siempre van a haber esos deseos. Como cuarta parte es el escudo de la fe. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios 6:16. El escudo no solo nos protege el cuerpo, sino también toda nuestra armadura. El escudo de la fe tiene una función específica sobre la cual la Biblia es muy clara, y es apagar todas las flechas encendidas del maligno. No alguna, sino todas. El escudo se mueve con el ataque en toda dirección. Así, de esta manera de poder detener, de poder apagar todas las flechas que vienen, que el enemigo trae. Y estás solo con esta niña, y estás solo en tu cuarto con el computador encendido, y no hay nadie en casa y puedo ver pornografía, puedo masturbarme. Sí, contra todo eso, estar firme y porque nada te va a impedir que esos pensamientos lleguen, pero sí que los dejes ahí. Y la forma de impedirlo es a través de su escudo, es a través de su palabra. Recuerda que estamos en el programa El Abrazo del Padre, del Ministerio de Sanidad Interior, de la Iglesia Tierra de Libertad del pastor Nicolás Salazar Sierra. Como venimos hablando de una cuarta etapa, que es la etapa de ponernos la armadura de Cristo para vencer después de que el quebrantamiento sexual ya fue quitado, ya fue quebrado, para permanecer firmes. Y vemos como quinta parte de la armadura el casco de salvación. Tomen el casco de salvación. El objetivo de Satanás es tomar tu mente, las armas de Satanás, sus mentiras. El enemigo quiere hacernos dudar de Dios y de nuestra salvación. El casco protege nuestras mentes para que no dudemos de la verdad de la obra de salvación de Dios en nosotros. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, como dice 1 Tesalonicenses 5:8. En resumidas cuentas, no tomar el casco de la salvación. Mira, yo quiero recordarles, yo quiero decirles que es imposible sin el casco de la salvación, que es imposible que sin el cinturón de la verdad, que es imposible que sin la coraza de justicia, que sin el calzado del evangelio, que sin la espada que tiene poder para vencer, porque recuerden que Cristo le dijo al Señor, Cristo le dijo, perdón, a Satanás, escrito está, a tu Dios no tentarás. Y que hizo todas las respuestas, las 3 respuestas que Jesús le dio a Satanás eran a través de su palabra, la espada que tiene poder para vencer, que está con su armadura, que es Cristo mismo. Fue vencido porque había palabra, porque estaba la palabra de Dios en la boca de Jesús, la misma que nos ha sido dada a nosotros, para vencer a ese enemigo, para derrocar a ese enemigo,
para que no vuelva el quebrantamiento a tu vida. Jesús nos ha dado demasiadas herramientas. Él es nuestro mayor escudo. Él es nuestra roca. Él es nuestra fortaleza para vencer cuando venga y para que estemos firmes. Vemos que es Efesios 6:10 desde el principio decía, para fortalecernos en Él. Recuerda que Dios no va a quitar el deseo, pero sí te va a enseñar a controlarlo. Sí te va a enseñar a rendirte. Vienes de estar quizás en un momento y te gusta a alguien y vienes y te hace sentir demasiadas cosas, y ves que está saliendo de control. No te culpes por esto, porque esa es tu naturaleza, porque eres humano. Cúlpate cuando te quedas ahí, cuando no rindes, cuando no llegas a tu casa a orar, a rendirlo, a decirle un momento. O cuando le dices a esa chica o ese chico, un momento. Necesito ir de rodillas ante Dios. Necesito ir de rodillas ante Jesús para que me fortalezca en esto que quizás quiere venir a traer tentación. De eso es lo que estamos hablando hoy. Estar firmes, puestos, vestidos con la armadura de Dios, que es el mismo Jesús. Vestidos con su armadura venceremos, porque el enemigo viene a atacar la mente. Nos ha sido dado el casco de la salvación, nos ha sido dado la coraza de justicia, nos ha sido dado el escudo de la fe, nos ha sido dado la espada que es su palabra, nos ha sido dado el calzado de la paz, nos ha sido dado el cinturón de la verdad para vencer cuando el día malo venga, cuando esos pensamientos de masturbarse vengan, cuando esos pensamientos de fornicar o adulterar vengan, cuando no haya deseo por tu esposa sexual, porque de eso hablábamos, porque el diablo es tremendo, el diablo es algo astuto, el diablo trae deseos en los solteros para incitarlos a pecar, y trae deseos y no trae deseos en los casados para que no sientan con su esposa o su esposo, para que luchen. Nosotros los solteros luchamos para no desear. Y los casados luchan para desear. Pero ustedes saben quién hace eso. Es el diablo, para ir en contra del diseño perfecto de Dios, para ir en contra del matrimonio, para ir en contra de la sanidad, para ir en contra de la santidad. Pero si Él es astuto, el Señor nos ha enseñado cómo vencerlo. Él nos ha enseñado y tú vas a vencer con Él. Recuerda, no te culpes si vienen esos deseos, tú eres humano. Está mal cuando no lo rindes a Él. Está mal cuando no reconoces que esos pensamientos, esos deseos, eso que quieres ver, eso que haces, es más fuerte que el deseo de ir a la presencia de Dios, de ir a la presencia de Jesús y rendir y no querer volver atrás. Cuando sientes ese deseo de no pecar, de no hacer daño, de no volver atrás, ahí estás bien. A pesar de que minutos o segundos anteriores estuvieses deseando otra cosa. Ahí has vencido. Dios los bendiga. Gracias por estar en nuestro programa. Les habló Natalia Andrea Gutiérrez Pérez.